Buenos días, comunidad de actualidad educativa. Vamos ahora con la parte 2 con el doctor Olmedo Beluche, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá y autor de varios ensayos de la historia de Panamá. En esta parte vamos a hablar nuevamente de hechos históricos importantes que va a complementar lo que vimos en la primera parte en torno a lo que era de la parte de separación de Colombia y lo que es el aspecto de los movimientos separatistas de Colón y otros elementos importantes que el doctor nos amplió muy categóricamente. Y ahora vamos con una parte 2 que es importante, importantísimo, de otros sucesos que ocurrieron en noviembre, en este mes tan especial, el mes de la patria. Bienvenido nuevamente, doctor. Las vitrinas son suyas. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia de Actualidad Educativa. Creo que el verdadero Día de la Independencia, de tantas independencias que se celebran en el noviembre en Panamá, es el Grito de la Villa, el 10 de noviembre de 1821. Ese es la verdadera independencia panameña que habría que conmemorar. Yo no opino lo mismo del 3. Ya lo he dicho, fue una intervención norteamericana, no nos hizo independientes. Y el 28 de noviembre en la ciudad de Panamá es una consecuencia de la decisiva acción de los campesinos santeños, que son los que de verdad impusieron la independencia de España. Es importante recalcar dos cosas que a veces se pierden de perspectiva, porque solemos cometer lo que en historia se llama anacronismo, es decir, creemos que el pasado fue como es hoy, y en realidad no es así. En primer lugar, que Panamá no existía como una entidad política. El Istmo de Panamá, que era como se denominaba, tenía dos provincias, que eran Veraguas y Panamá. Así que panameños eran solo los habitantes de Panamá o en todo caso del área circundante a la zona de tránsito, y Veraguas, que era casi todo el interior. Y en segundo lugar, y eso vale para todos, porque las independencias de Hispanoamérica, esto lo tratamos en mi libro Independencia Hispanoamericana y Lucha de Clases, las independencias se hicieron a nivel de los cabildos, de las ciudades, no de los estados nacionales. Los estados nacionales se construyen posteriormente. Entonces, la independencia de Venezuela no es porque Bolívar tenía el sueño de la nación venezolana oprimida. No, es un hecho más complejo. Es en parte la descomposición de la monarquía católica española y por otro lado la demanda de los criollos de derechos políticos que carecían y el deseo de que hubiera juntas gubernativas o cabildos con poder de decisión sin tener la tutela de autoridades virreinales enviadas desde España. Y ese fue el motivo de la lucha en México, en Venezuela, en Colombia. Y por eso las actas independentistas se dieron a nivel de las ciudades, en Bogotá, Cartagena, Caracas, Maracaibo, Buenos Aires, etcétera, etcétera. No por los estados nacionales, no existían estos estados nacionales. Ellos van a existir posterior a la independencia. Entonces es importante tener eso presente. En segundo lugar, Panamá era parte de una unidad administrativa desde 1700, o sea, la autonomía que tuvo el Istmo de Panamá con su audiencia, el pirata Morgan la desbarató. Lo último que quedaba se perdió en la destrucción de la ciudad de Panamá la Vieja. Y ahí se reconstruyó la nueva ciudad, pero el transitismo empezó a decaer. Los españoles decidieron sacar la plata de Potosí a través del río La Plata y a través de la ciudad de Buenos Aires, que era más fácil que traerla a través de la cordillera de los Andes, bajarla a Lima, meterla a Lima en un barco, cruzar, llegar a Panamá, cruzar el Istmo de Panamá y meterla en otro barco. Entonces Panamá entró en decadencia y a partir de 1739-40, cuando desaparece la feria de Portobelo, Panamá es adscrita
como una provincia, como dos provincias del Virreinato de Nueva Granada. Es decir, su capital era Bogotá, lo que después se va a convertir en el Estado colombiano con la independencia. O sea, Panamá ya era parte de esa unidad administrativa, se llamaba Nueva Granada. Y tanto como Cartagena, tanto como el Cauca y otras regiones. Así que cuando se produce la independencia, la propia acta de la villa y el acta del 28 de noviembre dicen que Panamá es parte natural de Colombia, el estado que se acababa de crear. Y esa historia de que nos unimos voluntariamente, que ha sido creada después, es una valoración que quiere dar a entender como que nosotros éramos distintos de Colombia. No, el acta dice claramente, somos parte de Colombia, del Estado, la nueva denominación que había adquirido Nueva Granada. En segundo lugar, habría que decir el motivo de la independencia, lo que dispara. Bueno, dicen Bolívar no vino a Panamá. Efectivamente, Bolívar no pudo ir a muchos lados, pero ya para 1821, noviembre, ya la independencia se había conseguido en casi toda Hispanoamérica. Un hecho decisivo que suele olvidarse es que en España hubo una revolución liberal que obligó al rey a aceptar la constitución de la monarquía con derechos limitados de Cádiz, la constitución de 1812, y que esos militares decidieron no intervenir más en América y negociar con los independentistas fundamentalmente, y eso fue lo que pasó en México, que proclamó su independencia en septiembre de 1821, y de carambola, Centroamérica, que era parte del Virreinato de Nueva España, que después se llamaría México, también en septiembre de 1821. Ya la batalla de Carabobo se había producido en principios de 1821, así que ya lo que era Nueva Granada y Venezuela eran independientes y gobernadas bajo un mismo estado por Bolívar. Y Bolívar preparaba la intervención sobre el istmo de Panamá cuando se produce el grito de la villa. ¿Pero por qué se produce el grito de la villa? Porque el virrey, cuando fue destronado de Bogotá, recaló en Panamá. Tuvo la dicha de morirse aquí en agosto, por ahí, de 1821. Y entonces el último militar de alta graduación, que Murllón se llamaba, decide ir a combatir a la independencia en Ecuador. Y para eso se lleva jóvenes, pero también le quita recursos a los panameños, a los habitantes del istmo, saquea las iglesias, saquea a los que tenían algo de dinero, a los pequeños empresarios que había, a los propios campesinos, les quita la cosecha para alimentar al ejército y se va. Y eso produjo un gran descontento en el interior. Y eso es lo que va a producir el hecho de la independencia. Hay una figura que se ha obviado de la historia de Panamá que se llamó Francisco Gómez Miró. Era de Natá. Este natariego fue el que instigó a la sublevación de casi todos los pueblos del interior, y cuando finalmente se produjo el cabildo de la villa que declara la independencia, él se traslada a la villa a apoyar eso y a coordinar con los que actuaban en la villa para coordinar todo el interior de manera que se proclamó la independencia. Y él arma, toda la villa arma milicias en la zona de Azuero y de lo que después sería la península de Azuero, y él arma lo que es Natá, Agua Dulce, y de hecho bloquea la ciudad de Panamá en ese proceso de 15 días que va a terminar después el 28 de noviembre. Y eso le coloca al último general pro monárquico españolista que había en Panamá, que era José de Fábrega, veragüense, de Santiago, latifundista, conservador, a ver que
o se volteaba a favor de la independencia o iba a tener que enfrentar los hechos, pero en una situación de desventaja, porque no solamente lo amenazaba las tropas de Bolívar que ya se disponían a invadir el Istmo, sino que también ya el interior se había proclamado la independencia. Yo lamento que a veces se pierde mucho tiempo en una discusión sobre Rufina Alfaro que la historia no demuestra que existió. Sin duda, las mujeres panameñas, villenses o de los Santos y de todos los pueblos del interior participaron en los hechos, como participaron en otras ciudades de Hispanoamérica. Lamentablemente la historia ha decidido perder tiempo sobre un personaje mitológico y en vez de buscar los nombres de las verdaderas panameñas de carne y hueso que existieron. Y se ha utilizado a Rufina Alfaro para no hablar de un personaje clave que es el que en verdad es nuestro Simón Bolívar, que es Francisco Gómez Miró, que se ha empezado a estudiar recientemente. Se ha reeditado un libro de Ernesto J. Nicolau, lo publicó la Universidad de Panamá el año pasado, en el que él hace la historia de los hechos de la Villa de los Santos y el papel que juega Francisco Gómez Miró y cómo se organiza y recoge los nombres. También está trabajando en ello el historiador panameño coclesano, el profesor Pantaleón García, sobre la historia de Francisco Gómez Miró y la independencia en esa zona, y porque esos estudios se han perdido. Resulta que Ernesto J. Nicolau, que fue un historiador de principios del siglo XX, 100 años después de los hechos, viaja a Bogotá a buscar la documentación, porque en Panamá ni siquiera sabían la fecha exacta del grito de la villa, ni se conmemoraba, porque los burgueses, los comerciantes de la ciudad de Panamá impusieron como único hecho el 28 de noviembre, como único hecho importante, y pretendieron olvidar los sucesos importantes del interior y de la Villa de los Santos. Entonces, para mí, esa recuperación, yo creo que hay que leer el libro de Ernesto J. Nicolau. Lamentablemente, la edición que hubo, que fue como de 500 ejemplares, ya se distribuyó, pero lo tienen muchos profesores de secundaria. Y está en las bibliotecas, así que yo espero que sea consultada por las personas, pero recupera la trascendencia del grito de la villa y de Francisco Gómez Miró como un personaje central de eso, y no de José de Fábrega, que más bien fue forzado a sumarse a la independencia. Una pregunta, y esto sí yo creo que es generalizado, porque ¿quién fue el que gritó primero? Porque allá en el interior se habla de que hubo uno en el 9, antes que el de los Santos del 10. Entonces, ¿cuál fue el grito original? O de repente hubieron, las provincias se fueron corriendo y cada uno hizo su parte, ¿no? Bueno, aparentemente, según le he entendido a Celestino Andrés Araúz, que es un especialista en historia de Panamá, Francisco Gómez Miró había escrito unos manifiestos y había viajado por los pueblos y había estado promoviendo la idea de la independencia. Entonces es probable que los tableños, que son los que dicen que ahora que proclamaron el 9 y no el 10, haya habido un movimiento allá. Es probable, no puedo negarlo. Pero lo cierto es que la ciudad importante, la referencia política de la zona era la villa y no las tablas, que era un Claro. pueblo secundario. Entonces, el hecho de la villa es el que tiene trascendencia y el que fuerza, probablemente en las tablas sí no voy a negar, hubo alguna situación, y porque todos los campesinos de todos los pueblos interiores se sumaron inmediatamente porque estaban enojados con lo que había hecho este general. Que les había expropiado todo, incluso algunas riquezas de las propias iglesias, que para la gente era muy importante. Entonces, pero la villa es decisivo. Inclusive Ernesto J. Nicolau cuenta que el grito fue el 10. Apenas en la ciudad de Panamá se dan cuenta, José de Fábrega envía 2 militares panameños a la villa a convencer al pueblo de que reculara y se deshiciera de lo que habían dicho. Entonces,
El que los enfrentó en un discurso que sí recoge Ernesto J. Nicolau es Francisco Gómez Miró. Y su arenga motiva a los villenses a mantener la independencia y hace que estos militares se retiren de la zona sin lograr su objetivo de amedrentar a la gente. Entonces, la villa sigue siendo importante. Para mí es secundario si el 9 hubo o no algo, no puedo decirlo. Y dos, lo que sí, otro historiador panameño que es de allá de Ocusa, creo que de Ocu o Portugal, no recuerdo, el profesor José Aparicio Bernal, ha logrado determinar que el mito de Rufina Alfaro no existió hasta 1948. La obra de Nicolau se escribe en la década del 20 y se publica en 1960 y no aparece ninguna referencia a Rufina Alfaro, aunque hay un montón de nombres. Sin embargo, dice José Aparicio Bernal, que se hizo la indagación, que la primera vez que se menciona es un artículo de Ernesto Castillero Reyes en la revista Lotería en el año 48, que él identifica con claridad. O sea, Castillero Reyes y otros quisieron hacer, vamos a decir, como Panamá había tenido ese nacimiento espurio del 3 de noviembre, había que construir el mito de la nación panameña y crear figuras heroicas, mitológicas, como había habido en otros lados. Entonces, Octavio Méndez Pereira creó en la novela El Tesoro del Dabaibe el mito de Anayansi, copiando a la Malinche, que sí existió y que fue compañera de Hernán Cortés en México. Y acá entonces este Castillero Reyes parece creer que construyendo a Josefina Alfaro copia otras heroínas como Policarpa Salvatierra en Bogotá, que sí fue un personaje real y que fue fusilada por los españoles. Entonces, bueno, ese es parte del debate que hay en la actualidad sobre aquellos acontecimientos, pero es decisivo, a mi juicio, el 10 de noviembre en la villa, y es el hecho más importante de la historia de la independencia de Panamá. Ok, y usted dijo una cosa importante, algo que me impresionó, y volviendo en una parte de Colombia, que imagínense que todavía en el escudo de Colombia aparece todavía el hijo de Panamá. Sí, porque éramos parte de Colombia y fuimos parte de Colombia hasta 1903. Sí. Hay panameños que pretenden hacer un problema de eso. Yo pienso que si para los colombianos eso no es problema, no sé por qué debería serlo para nosotros. Claro, claro. El problema es que en Panamá los más gringueros, los que más quieren hacer ver a Estados Unidos como supuesto benefactor nuestro, más pretenden infundir el odio a nuestros hermanos de sangre, de cultura y demás como los colombianos. Así es. Hacernos ver como si nosotros fuéramos distintos. Y no, tenemos un origen común con Colombia, de la que tenemos que sentirnos orgullosos, y muchas cosas en común de nuestra cultura tienen relación con Colombia. Entonces, ese no es el problema. Quienes han hecho un escándalo porque el presidente Petro dijo algo sobre el escudo y la pérdida de Panamá, no dicen nada, pasan agachados cuando Donald Trump dice que nos regalaron el canal, que era de ellos. Entonces, esa es la contradicción. Entonces, yo veo lo contrario. Nuestros hermanos son los colombianos, con los que tenemos una historia común, igual que con otros países de Hispanoamérica. Y eso no es, los colombianos nunca nos han oprimido como lo hizo Estados Unidos, porque Colombia no era un país imperialista. En Colombia, como en toda Hispanoamérica, oprimía a la clase dominante, pero resulta que la clase dominante panameña era aliada de esa clase dominante colombiana y participaba de ese gobierno, incluyendo a los... No, claro, es muy importante lo que nos acaba de decir, nos acaba de aclarar. Y no sé si tiene algún mensaje final para ya cerrando el programa el día de hoy. Bueno, yo pienso que yo
en noviembre, yo celebraría el 10 de noviembre como el verdadero Día de la Independencia fundamentalmente. El 28 fue forzado por nuestros campesinos del interior, hay que decirlo con orgullo. Y para mí el gran día de la independencia posterior en el siglo XX no es el 3 de noviembre, sino el 9 de enero de 1964. Así que si yo fuera joven y estudiante, yo marcharía con orgullo el 9 de enero y no tanto el 3 de noviembre, que de hecho fue una intervención de los Estados Unidos. Claro, muchas Muchas gracias gracias. por esas impresiones y definitivamente esa docencia que nos ha compartido el día de hoy. Y bueno, y darle las felicitaciones a todo Panamá porque estamos celebrando nuestro mes, el mes de la patria, y es un sentimiento de orgullo, el sentirnos esa identidad de ser panameños. Y bueno, que sigamos y lo disfrutemos. Y lo que decíamos es que siempre sigamos construyendo un país en desarrollo, donde existe equidad y donde exista esa hermandad y esa fraternidad y ese panameño pacífico que siempre le abre las puertas al mundo y que podamos seguir compartiendo en ese franco desarrollo. Muchas gracias, doctor Olmedo Beluche, nuevamente en esta segunda Gracias a parte. ustedes. Gracias a Y ustedes por la bueno, invitación. esperemos seguir compartiendo con ustedes en otras ediciones especiales o en otras ediciones que usted quisiera compartirnos con sus publicaciones, que son interesantes. Y una cosa importante, antes de cerrar el programa, que el asunto de los libros que ustedes quieren buscar y que quieren adquirir del doctor Olmedo Peluche, lo pueden encontrar en los buscadores y ahí aparecen los libros y aparecen también cómo adquirirlos y cómo comprarlos para que tengan esa colección que vale la pena. No sé, doctor, si quiere decir algo sobre ese puntito. Sí, todas estas publicaciones están disponibles en Google, o sea, simplemente ponen mi nombre y lo asocian con algún acontecimiento y algo encontrarán ahí gratis sin tener que pagar para leer. Y si no, yendo a las bibliotecas de Panamá, la biblioteca del Parque Omar, la Biblioteca Nacional de Panamá, ahí están las publicaciones. Perfecto. Muchas gracias, doctor, nuevamente, Olmedo Beluche. Y bueno, solamente recordarles que en el algoritmo de YouTube, ustedes marquen el like, siempre el dedito hacia arriba para efecto de que estas iniciativas prevalezcan en el algoritmo de YouTube y que podamos llegar a más gente estos mensajes positivos a nivel educativo a través de este programa de educación, actualidad educativa. Les deseamos a todos ustedes que tengan excelente día y nos vemos en la próxima edición nuevamente y esperemos que nos sigan, nos sigan aquellos que en un momento dado ven este programa en las próximas ediciones especiales y en los próximos programas que seguimos transmitiendo en este su programa Actualidad Educativa. Que tengan excelente día. Bendiciones. Saludos.